¿Qué sucede cuando una mente que nunca se detiene encuentra un alma que siempre está en movimiento? ¿Pueden danzar juntas o solo crearán un torbellino de fuego y viento? Era un cumpleaños de junio, bajo un cielo que parecía guardar secretos antiguos. Una mujer con arrugas suaves como caricias del tiempo y ojos que aún brillaban de curiosidad, abrió una caja enviada por su hermana Sagitario. Dentro había solo 3 cosas: una foto de ambas riendo en un mercado lejano, un mapa antiguo con rutas trazadas a lápiz y una servilleta con una frase escrita a mano: donde te perdiste, fue también donde comenzaste a encontrarte. La mujer sonrió con una mezcla de nostalgia y complicidad, como si solo ellas dos entendieran el mensaje. Era una conexión entre Géminis y Sagitario, 2 almas opuestas unidas por un hilo invisible tejido con diferencias y verdades compartidas. Géminis es como el viento deslizándose entre conversaciones, saltando de una idea a otra, riendo en medio de preguntas sin respuesta. Ama los instantes fugaces, una melodía nueva, una historia contada por un desconocido, un libro que abre un mundo. Pero en su interior, Géminis lleva un temor silencioso, que su curiosidad sea vista como superficialidad, que su mente inquieta no deje huella, que su constante cambio sea confundido con falta de profundidad. Sagitario, en cambio, es un fuego ardiente corriendo hacia horizontes lejanos, dibujando mapas con cada paso. No solo pregunta, sino que vive para encontrar verdades grandes, compartiéndolas con una pasión que ilumina todo a su paso. Sin embargo, bajo esa intensidad, Sagitario guarda una vulnerabilidad, el miedo a que su búsqueda no tenga fin, a que su fuego se apague, sin dejar marca, a que nadie quiera seguir su camino. Cuando estas 2 almas se encuentran, el aire se carga de posibilidades, como si el mundo contuviera la respiración. Géminis despierta en Sagitario la magia de lo cotidiano, una sonrisa en un mercado, una frase robada al viento. Sagitario invita a Géminis a detenerse, a transformar sus preguntas en acciones, a vivir una experiencia en lugar de solo imaginarla. Pero esta danza no siempre es fluida. A veces es un choque, como el viento que aviva el fuego o el fuego que consume el aire. ¿Alguna vez has sentido esa chispa con alguien que parece hablar un idioma diferente al tuyo? Una amiga, una hermana o incluso una parte de ti misma que no logras entender del todo. En un pequeño café, bajo la luz dorada de la tarde, un mapa reposaba sobre la mesa. Géminis, con los ojos brillando, propuso 3 destinos en 1 minuto. El mar, no mejor una ciudad antigua, o tal vez un pueblo perdido en las montañas. Sagitario, apretando un lápiz entre los dedos, la miró fijamente. ¿Por qué no puedes quedarte con una sola idea? El silencio que siguió fue pesado como el aire antes de una tormenta. Géminis sintió una punzada, como si su curiosidad fuera un defecto. Sagitario, al ver el destello de dolor en sus ojos, bajó la mirada arrepentida de su tono, pero ninguna dijo más. En ese momento, ambas entendieron que sus diferencias no eran solo un desafío, sino también una oportunidad para mirarse de verdad. ¿Has tenido un instante así, cuando una discusión te hizo ver a alguien o a ti misma de una manera nueva? Una noche en una playa bajo un cielo cuajado de estrellas, Géminis rompió su habitual torbellino de palabras. A veces siento que no soy suficiente para ti, confesó con la voz temblando como las olas. Tú buscas verdades grandes y yo solo tengo preguntas. Sagitario, que rara vez se detenía, la miró con una ternura inesperada.
Tus preguntas me hacen ver cosas que nunca notaría, respondió. Necesito tu curiosidad, aunque a veces me saque de quicio. Fue un puente frágil pero real tejido en ese instante de vulnerabilidad. No resolvió todo, pero les permitió verse con nuevos ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te entendió justo cuando pensabas que nadie lo haría? ¿O cuándo fuiste tú quien construyó un puente hacia otro corazón? Géminis y Sagitario no intentaron cambiarse mutuamente. En lugar de eso, aprendieron a danzar con sus diferencias. Géminis descubrió que a veces vivir una experiencia es tan fascinante como imaginarla. Una vez en un desierto donde el cielo parecía más grande que la tierra, Sagitario insistió en subir una colina para ver las estrellas. Géminis, agotada, quería quedarse en el campamento charlando con los nómadas sobre sus historias. Siempre huyes de lo profundo, dijo Sagitario con un tono más duro de lo que pretendía. Y tú siempre complicas lo simple, respondió Géminis con la voz quebrada. Se dieron la espalda cada una convencida de que la otra no entendía. Pero esa noche, Sagitario regresó con una pequeña flor del desierto en la mano. La encontré en el camino, murmuró como una ofrenda de paz. Géminis tomó la flor y sonrió sin necesidad de palabras. Era su manera de decir, sigo aquí aunque seamos tan distintas. Sagitario, por su parte, aprendió que una pregunta bien hecha puede abrir mundos nuevos. Una tarde, en una librería polvorienta, Géminis le pasó un libro de poesía. Léelo, dijo con una sonrisa traviesa. Te hará ir más despacio por una vez. Sagitario, que solía correr hacia horizontes lejanos, se sorprendió llorando con las palabras de un poema. Tenías razón, admitió con una risa suave. A veces lo pequeño es tan grande como lo que busco. En esos momentos se convirtieron en guardianas de lo que la otra olvidaba. Géminis recordaba a Sagitario que el presente es tan valioso como el futuro, y Sagitario le mostraba a Géminis que una idea puede convertirse en algo tangible. No todo fue armonía. Hubo días en que Géminis sentía que Sagitario la juzgaba, como cuando insistió en escalar una montaña bajo un cielo que amenazaba lluvia. Siempre haces todo tan intenso, dijo Géminis frustrada. Sagitario, dolida, respondió, y tú siempre evitas comprometerte con algo real. El silencio que siguió dolió más que cualquier palabra. Pero al anochecer, Sagitario regresó con una piedra pulida por el viento. Me recordó a ti, dijo con una sonrisa tímida. Géminis la aceptó y en ese gesto encontraron un nuevo comienzo. ¿Alguna vez has sentido que una discusión te alejó de alguien, pero un pequeño gesto lo trajo de vuelta? ¿Qué fue lo que te hizo volver a conectar? Hubo momentos de separación. Sagitario emprendió viajes largos cruzando tierras donde Géminis no estuvo. Géminis se quedó en ciudades vibrantes coleccionando historias de extraños que nunca volvería a ver. Hubo cartas que llegaron tarde, mensajes sin respuesta, silencios que parecían grietas. Pero siempre había algo que las reunía. Una foto enviada por sorpresa, una llamada en mitad de la noche, una frase garabateada en una servilleta. Aunque estés lejos, sigues aquí. Ese hilo invisible nunca se rompió, porque su conexión no dependía de estar siempre juntas, sino de reconocerse en sus diferencias. ¿Tienes a alguien así en tu vida? Alguien que aunque esté lejos, sigue siendo parte de tu historia. En un tren que cruzaba campos infinitos, Géminis hablaba sin parar, señalando a un campesino, recogiendo flores a un niño, corriendo tras un perro, a una anciana con una cesta. Cada detalle era una chispa para ella.
Sagitario, con un mapa en las manos, miraba el horizonte soñando con la próxima parada. ¿Nunca te cansas de mirar tan cerca?, preguntó Sagitario con una sonrisa. ¿Y tú nunca te cansas de mirar tan lejos?, respondió Géminis, riendo. En esa risa encontraron un equilibrio fugaz, como si por un instante sus mundos se alinearan. Pero fue en ese mismo tren donde Géminis se abrió más de lo habitual. A veces siento que mi mente es un torbellino, confesó. Salto de idea en idea y temo que nunca termino nada. Sagitario la miró con una certeza que rara vez mostraba. Tu mente es un regalo, dijo. Lo que otros ven como superficialidad, yo lo veo como amplitud. Me haces ver lo que nunca notaría. Géminis sintió un calor en el pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana que siempre estuvo cerrada. En un festival en un país lejano, lleno de música y hogueras, Géminis se movía entre la multitud, probando comidas exóticas, charlando con desconocidos, tejiendo historias en su mente. Sagitario, en cambio, se lanzó al centro de la danza gritando verdades al cielo estrellado. Al final de la noche se encontraron en un rincón agotadas pero felices. Nunca podría vivir así todos los días, dijo Géminis riendo. Pero ahora entiendo por qué lo amas. Sagitario asintió. Y yo no podría vivir siempre en preguntas, pero contigo entiendo por qué son necesarias. Ese intercambio fue una promesa tácita. No necesitaban ser iguales, solo necesitaban verse. El miedo seguía allí. Géminis temía que su ligereza fuera vista como inconstancia. Sagitario temía que su intensidad alejara a quienes amaba. Pero poco a poco aprendieron a hablar de esos miedos sin vergüenza. Me asusta que pienses que nunca estoy contigo de verdad, confesó Géminis un día. Me asusta que creas que quiero arrastrarte más allá de lo que puedes dar, respondió Sagitario. Al poner sus temores en palabras, dejaron de ser fantasmas y se convirtieron en verdades compartidas. ¿Qué miedo guardas tú en silencio? ¿Y qué pasaría si lo compartieras con alguien que te entiende? En un desierto donde el cielo era más grande que la tierra, Sagitario llevó a Géminis a ver las estrellas. Géminis, cansada, quiso quedarse en el campamento escuchando historias de los viajeros. La tensión creció. Siempre huyes de lo profundo, dijo Sagitario con un tono cortante. Y tú siempre complicas lo simple, replicó Géminis dolida. Pero al final, Géminis siguió a Sagitario. Cuando levantó la mirada hacia el cielo infinito, entendió por qué valía la pena. Por primera vez se quedó sin palabras, y Sagitario al verla sonrió. Ese fue otro puente frágil, otro momento en que se reconocieron. Sagitario vio en Géminis la frescura que necesitaba para no endurecerse. Géminis vio en Sagitario la pasión que le recordaba que algunas respuestas merecen ser perseguidas. La vida entre ellas nunca fue lineal. Hubo mañanas llenas de risas y planes espontáneos, como cuando Géminis convenció a Sagitario para perderse en un mercado probando frutas extrañas y riendo con los vendedores. Hubo noches de discusiones que parecían grietas imposibles de cerrar, como cuando Sagitario quiso seguir un camino que Géminis no entendía, pero siempre encontraban el camino de vuelta. A veces era una carta inesperada, una palabra de aliento, una mirada que decía, te entiendo sin necesidad de explicaciones. Otras veces era una aventura compartida, un viaje que ninguna habría emprendido sola. Una vez en una estación de tren se reencontraron tras meses sin verse. El abrazo fue como si el tiempo no hubiera pasado.
Géminis habló sin parar, contando anécdotas de personas que Sagitario nunca conocería. Sagitario escuchó con paciencia y luego, con la calma de quien guarda un secreto, dijo: «He descubierto un lugar que tienes que ver». Sin plan previo, caminaron juntas hacia una nueva aventura. Ese era su lenguaje, no promesas eternas, sino decisiones presentes. Con los años, su danza encontró nuevas formas de expresarse. Hubo días en que Géminis quiso callar sus preguntas para no incomodar, pero Sagitario la animaba. Pregunta aunque nadie lo entienda. Hubo noches en que Sagitario sintió que su búsqueda no tenía sentido, y Géminis le recordaba: no importa llegar, importa lo que ves en el camino. Así se convirtieron en guardianas de lo que la otra a veces olvidaba. Una tarde en un café, Géminis preguntó: ¿crees que algún día encontraremos todas las respuestas? Sagitario, moviendo lentamente su taza, sonrió. No, pero tal vez no se trata de eso. Tal vez se trata de hacer las preguntas correctas en el camino. Ambas rieron porque sabían que habían llegado al mismo lugar por rutas distintas. No necesitaban ser iguales, solo necesitaban reconocerse. Esta es la historia de Géminis y Sagitario, pero también es la tuya, porque todos llevamos dentro un poco de viento y un poco de fuego. Todos tenemos días en que queremos preguntar todo y días en que queremos correr hacia un horizonte lejano. Todos hemos sentido el dolor de no ser entendidos y la alegría de encontrar a alguien que nos ve tal como somos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa conexión? ¿Cuándo sentiste que alguien o algo dentro de ti te entendió sin juzgarte? Géminis y Sagitario nos enseñan que las diferencias no son muros, sino espejos. Géminis no necesita que Sagitario deje de correr, solo que comparta su verdad. Sagitario no necesita que Géminis la siga a todas partes, solo que no la olvide cuando se vaya. Juntas descubren que no hace falta ser completas, solo ser auténticas. Que no hace falta resolverlo todo, solo caminar sabiendo que la otra existe. Si alguna vez has sentido que una parte de ti habla un idioma diferente, sabes de qué hablamos. Tal vez dentro de ti hay un torbellino de preguntas y un mapa que espera ser recorrido. Tal vez no necesitas elegir entre ser viento o fuego, entre preguntar o actuar. Tal vez lo único que necesitas es permitir que ambas partes vivan. Hoy, cuando cierres los ojos, pregúntate: ¿qué parte de mí ha estado en silencio? ¿La que pregunta o la que corre? ¿La que explora o la que busca? ¿Y qué pasaría si le dieras voz a ambas? Géminis y Sagitario no son solo dos almas. Son la danza de todos nosotros entre la curiosidad y la pasión, entre el presente y el horizonte. Son el recordatorio de que no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser verdad. Así que la próxima vez que sientas el viento de una pregunta o el fuego de un sueño, no elijas. Abrázalos a ambos. Porque en esa danza, en ese equilibrio frágil, es donde te encuentras a ti mismo.